Radio Universidad de Chile presenta Programa Especial. Entrevista al doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y profesor de Relaciones Internacionales, Joan Garcés, uno de los asesores personales del presidente Salvador Allende e impulsor de la detención de Augusto Pinochet en Londres, donde reflexionará sobre el pasado, el presente y el futuro de la política chilena y mundial. Nos acompañará en esta ocasión María Antonieta Fischer y Jaime Lorca. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Invita Centro de Formación Memoria y Futuro. Estimados y estimadas auditores, auditoras, no solo auditores y auditoras, sino también quienes nos están viendo a través de Facebook, les queremos saludar en primer lugar y agradecer por sumarse a esta transmisión especial que forma parte de un compromiso que, como se sabe, ha sido parte central del proyecto editorial de Radio Universidad de Chile. Es un proyecto comprometido con la memoria, con la relectura permanente de nuestro pasado, como una manera de entender mejor el futuro y poder proyectar escenarios. En ese propósito, obviamente, ha sido particular este año que hemos vivido, en donde no solo tenemos pandemia y estallido social, sino que hemos tenido algunas efemérides importantes, como por ejemplo el aniversario número 50 del triunfo de la Unidad Popular, que hemos ponderado desde distintas perspectivas. Bueno, en ese propósito nos alegra muy especialmente tener la posibilidad de conversar a esta hora de la tarde-noche del día viernes con una personalidad que ha estado muy familiarizada con la historia política chilena, pero que además ha sido protagonista de algunas situaciones importantes de la política internacional y que además es un intelectual que ha reflexionado muchísimo sobre esta época que nos ha tocado vivir. Ha sido, entre otras cosas, asesor personal del presidente Salvador Allende durante los 1000 días de su gobierno, asesor del presidente François Mitterrand, en lo que tiene que ver con nuestro país también, una presencia y una preocupación muy activa por la preservación del legado del presidente Salvador Allende y en su compromiso también con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia. Nos referimos a Joan Garcés, quien gentilmente ha querido al otro lado del charco ser parte de esta conversación, ser parte de este diálogo. Joan, le queremos agradecer muy sinceramente por poder compartir su biografía, sus conocimientos, sus reflexiones con todos nuestros auditores y auditoras que tienen un compromiso permanente con estos temas también. Muchas gracias por la introducción y ante todo un saludo a los radioyentes y a quienes se puedan estar viendo en Chile, a quienes les envío un abrazo de solidaridad en estos momentos de dificultades en la salud y de expectativas en la vida pública. Sí, bueno, esta es una iniciativa que hemos fraguado conjuntamente, en realidad para ser más justos, la génesis de la idea viene desde el Centro de Formación Memoria y Futuro, que ha tenido un compromiso encomiable también con la preservación de la memoria y con la preservación de ciertos valores que son importantes para nuestro colectivo. Me honra poder compartir esta entrevista con dos de sus integrantes, en primer lugar con Jaime Lorca. Jaime, muy buenas tardes y muchas gracias por pensar en la Radio Universidad de Chile también para poder desarrollar esta conversación. Buenas tardes, Pato, buenas tardes, Joan, buenas tardes, auditores y auditoras. Los honrados somos nosotros. Uh-huh. Muchas gracias. Buenas tardes. Y con María Antonieta Fischer. María Antonieta, muchas gracias, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludar a nuestro querido compañero Joan, en nombre del Centro Memoria y Futuro, un centro que, como bien decía Patricio, está abocado a la defensa de la historia de nuestros mártires de la noble causa socialista. Así que un honor estar con ustedes. Saludos, María Antonieta. Bueno, vamos a iniciar la conversación. Hay una manera, ¿no?, de releer la época de la Unidad Popular en este muy particular año 2020,
que ha sido interesante. Hemos durante el año descubierto algunas claves que se han vuelto colectivas. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió durante mucho tiempo, un énfasis mayor en la victoria y en el proceso, ¿no?, que en el día del golpe y los acontecimientos posteriores, ¿no? Se vuelve a ver más la victoria y el valor de lo que ocurrió durante esos 3 años que el drama que se precipitó al final del gobierno. Eso tendemos a pensar no tiene que ver solo con los 50 años, sino que tiene que ver con el estallido social, donde se renuevan las esperanzas y una vocación de transformaciones colectivas. Quería partir por ahí, Joan, preguntarle, porque lo sabemos, un seguidor muy interesado de la realidad chilena, ¿cómo desde su punto de vista se podría vincular esa experiencia de la cual usted ha sido testigo tan privilegiado con esta otra que partió en octubre del año pasado, donde se renueva una voluntad de transformación, pero fíjese usted que también a través de muchos símbolos del pasado? El himno del estallido social fue ni más ni menos que el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, que fue abrazado por las nuevas generaciones como diciendo la historia continúa, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre aquello? Pues efectivamente, han pasado muchos años, pero es muy interesante que el periodo histórico de la Unidad Popular, del que lamentablemente la tragedia que le fue impuesta al pueblo de Chile por la combinación de la plutocracia interna y la intervención norteamericana, aplastó una dinámica muy optimista que yo viví el 4 de septiembre del 70 como una manifestación nacional de una voluntad colectiva, solidaria, ante la ilusión de una transformación profunda de la sociedad y la economía chilena, y que justamente en el transcurso de esos 3 años hay una preocupación creciente por parte del gobierno de enlazar con y abrir las compuertas a la manifestación del poder del pueblo de Chile constituyente. Uh-huh. Es decir, para el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Allende, el poder constituyente residía en el pueblo de Chile. Y, curiosamente, el día 11 de septiembre de 1973, a las 12 del mediodía, el presidente tenía que hablar en una conferencia en la Universidad Técnica del Estado, estaba ya reservada a la cadena nacional de radio, en que iba a anunciar el que convocaba al pueblo constituyente de Chile para discutir y aprobar una nueva constitución, que estaba ya redactada en sus bases fundamentales, elaborada por una comisión en el año 72, presidida por el ministro de Justicia, integrada por el prestigioso jurista que era el asesor jurídico del presidente, don Eduardo Novoa Monreal, profesor de la Universidad de Chile y expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Yo representaba al presidente de la República y había otras personalidades que representaban a cada uno de los partidos de la coalición de la Unidad Popular y confluyeron en un texto que fue hecho público en sus principios fundamentales en el discurso que pronunció el presidente Allende el día 5 de septiembre de 1972 en el Estadio Chile. Estaba lleno de los dirigentes de todo Chile, de los responsables de gobierno. Pues bien, ese proyecto iba a ser formalmente lanzado en su vía establecida en la Constitución para ser sometido por el conducto que la ley establecía a el referendo, lo que llaman en Chile el plebiscito, para que el pueblo, a través del voto, se expresara a favor o en contra. Y precisamente entonces es un trabajo hecho en el 72 y que se iba definitivamente a someter al plebiscito a partir del 11 de septiembre del 73. Y curiosamente, unas horas antes, el 10 de septiembre, recibió el presidente una propuesta del Partido Comunista de eventualmente
convocar una asamblea constituyente, de forma que el proyecto pudiera ir adelante, o bien por el camino que estableciera la Constitución, un proyecto de ley que por mayoría simple, y esto es muy importante, la Constitución chilena podía ser modificada por mayoría simple de ambas cámaras. En primera votación por mayoría absoluta y en segunda votación por mayoría simple. Y el presidente, si no había acuerdo, el presidente, en aquello en lo que el Congreso no participaba de la iniciativa presidencial, podía someterla a plebiscito, que era el camino que estaba previsto. Y en la última hora el Partido Comunista introdujo la variante de la posibilidad de que fuera a través de una asamblea constituyente. Es decir, no llegó a concretarse en ninguna de las dos vías porque abruptamente y de manera, digamos, en cierto modo inesperada, la traición de 3 personas yuguló ese proceso histórico que estaba siguiendo Chile. Y insisto en esto, son 3 personas las que, aprovechando la jerarquía y el carácter estructurado de las Fuerzas Armadas de Chile, lanzaron a las tropas contra el pueblo de Chile e interrumpieron su proceso histórico. Y yo en estos momentos lo que estoy observando desde la distancia geográfica y en el tiempo es el esfuerzo y el sacrificio que está haciendo el pueblo de Chile para recuperar esa soberanía del poder constituyente que le fue arrebatada a sangre y fuego en septiembre del 73 y apropiada por un puñado de criminales, porque fueron unos criminales los que cometieron los crímenes el día 11 de septiembre y en los años que subsistieron, naturalmente con la complicidad, una vasta complicidad en acompañar a los crímenes y después silenciarlos por tratar de mantenerlos impunes. Pues bien, esa sombra, esa tragedia que le fue impuesta al pueblo de Chile, yo la veo en estos momentos como llegando a su final. Y esa voluntad de recuperar la soberanía popular y el poder constituyente que reside en el pueblo. María Antonieta Fischer. Sí, escuchándolo, querido compañero, nosotros hemos estado revisando en el Centro de Memoria y Futuro distintas visiones y trabajos desarrollados en la Unidad Popular, en un esfuerzo de reposicionar aquellos marcos políticos de un proyecto tan noble y tan tremendamente creativo para nuestra sociedad. Y en ese sentido le quisiera consultar, en este último punto que usted señala, este proceso constituyente elaborado, diseñado en el gobierno de la Unidad Popular, ¿qué orientaciones cree usted que nos puede dar al pueblo de Chile en este nuevo esfuerzo por generar una nueva constitución? ¿Qué podemos mirar del proceso constituyente del presidente Allende que nos sirva de ejes orientadores para este nuevo proceso que estamos a puertas de vivir, evidentemente ganando la prueba? El proyecto de nueva constitución, el presidente lo definió en el discurso que he comentado antes, del 5 de septiembre del año 72, como diciendo, nosotros tuvimos una constitución perucona, no podemos hacer un cambio a una nueva constitución burguesa. Esta constitución será una constitución de transición al socialismo. Y estaba basada en la evolución histórica del país, de una profunda democratización que no solamente era respetada, sino que era desarrollada en el proyecto de nueva constitución. Cualquier ciudadano chileno, si entra en internet y pone en el buscador Allende mi propuesta a los chilenos, mensaje póstumo, encontrará el texto que se ha conservado de ese proyecto de constitución y observará el énfasis que pone en la soberanía popular, las elecciones directas de los órganos representativos, no solamente en el ámbito del Estado, las cámaras legislativas, la presidencia de la República, sino también al nivel de las comunas, al nivel de las provincias, al nivel de las regiones, al nivel de las empresas, de forma que era una democracia participativa.
que tenía algunos centros, algunos ejes fundamentales. El primero era de la división de poderes, garantía de la democracia. Y en ese sentido, la independencia del Poder Judicial estaba reafirmada en el proyecto de Constitución. Pero a su vez tenía presente la evolución de la situación social y económica, es decir, la aplicación de los criterios que en aquel momento se le llamaban de soberanía geoeconómica, no solamente la soberanía política y la independencia política, sino también la independencia económica bajo el concepto de soberanía geoeconómica, que era compartido no solamente por la dirección política del país, sino también por la dirección militar de Chile. Chile ha vivido y todavía vive bajo los efectos de una ruptura de su tradición militar. Pero deben saber los chilenos que dentro de las Fuerzas Armadas entre los 70 y 73 había altos mandos con altas responsabilidades que compartían la concepción estratégica de la geopolítica, de la geoeconomía, es decir, basada en que los recursos naturales de Chile eran propiedad del conjunto de las leyes internas de Chile, que así lo establecía la Constitución vigente entonces, y de acuerdo con el derecho internacional. Y a su vez con la articulación legal que le daba la pertenencia al Pacto Andino. Los países andinos establecían la propiedad social, pública, de los recursos estratégicos y que la inversión extranjera tenía que ser respetuosa de esas opciones estratégicas internas y, por ejemplo, el beneficio lógico de toda inversión en el conjunto de los países del grupo andino podían exportar fuera del país hasta el 14% de los beneficios anuales de las respectivas empresas inversoras en Chile. Y todo aquello que sobrepasaba el 14% debían invertirlo de nuevo en Chile. Es decir, los inversores extranjeros podían tener rentabilidades más superiores al 14%. Pero lo que sobrepasaba esa línea debía ser reinvertido en el propio país. De manera que la estructura económica estaba basada en la articulación entre una área social, de propiedad social, que era fundamentalmente los recursos naturales del país, la gran minería del cobre, de Soquimich, y otro, pienso en Soquimich en particular, claro, por razones que a ustedes no se les escapan, y otras grandes empresas de productos naturales, de recursos minerales, y también de la banca. El conjunto de la banca había sido comprada en la Bolsa de Santiago por el Estado y era propiedad pública. Y también otros servicios como los seguros, y conformaban un área social predominante ya en ese momento, que se articulaba con un área mixta de propiedad, de colaboración en empresas que eran propiedad combinada del sector público y del sector privado, y un área privada que era constitucionalmente, en el proyecto de Constitución, estrictamente respetada. No se podía nacionalizar ninguna empresa mediana ni pequeña, y no se podía expropiar ninguna superficie agrícola inferior al límite que la ley marcaba en aquel momento, que eran las 40 hectáreas. Y desde luego, ninguna nacionalización podía llevarse a cabo sin la previa indemnización de los dueños. Es decir, se respetaban los principios de la propiedad privada perfectamente definidos en la Constitución. Y todos esos recursos económicos así articulados, centrados, reitero, en el servicio al conjunto del pueblo de Chile, debían ser usados para incrementar la salud, la educación,
la cultura, la formación del conjunto de la población. Por ejemplo, la seguridad social era el Servicio Único de Salud, la seguridad social. El Estado tenía la obligación de asegurar esa seguridad y los recursos de la sanidad según las necesidades de cada persona. Y no según lo que hubiera impuesto, lo que hubiera pagado a la seguridad social. Y la seguridad social se alimentaba con recursos del Estado, de manera tal que esos recursos incrementados del Estado eran canalizados de esa forma para asegurar la salud y para asegurar todo lo que eran el incremento del bienestar de la educación y la formación. Lo mismo en el terreno de la educación. La educación pública era gratuita. Se respetaba perfectamente el derecho a la educación privada. Eso sí, el Estado subvencionaría a las entidades de educación privada en la medida que esa educación privada fuera también gratuita. De forma que se articulaba de esa forma los recursos del país y su aprovechamiento para el beneficio del conjunto de los ciudadanos. La estructura de poder, a su vez, en esa perspectiva, estaba centrada en los trabajadores en un sentido muy amplio. Trabajadores manuales, trabajadores intelectuales, científicos, de la cultura, etc. Porque la idea del presidente Allende era que el pueblo era el depositario de la soberanía y el beneficiario de los recursos del conjunto de la nación, y en el centro de ese poder estaban los trabajadores organizados democráticamente y sometidos a un juego político pluralista de libertad irrestricta de prensa, de organización, de reunión, de expresión, de partidos políticos, etc. Eso lo pueden tener plasmados en ese proyecto de constitución que pueden encontrar en Internet. Jaime Lorca. Entonces, en el momento actual, volviendo a su pregunta, mi preocupación es una cosa, es elemental. Es decir, el proyecto de constitución tiene presente su historia, la historia del país, del cuerpo social, pero a su vez la realidad inmediata. La realidad inmediata de Chile, en una perspectiva de cambio constitucional, como de cualquier país, y lo mismo digo respecto de España o de cualquier otro, esa nueva constitución tiene que empezar por analizar la situación en que se encuentra el país. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en el terreno económico, político, social, cultural, sanitario, etc.? Buscar las causas, ¿no? Las causas de los efectos, porque la población está sufriendo los efectos de las 4 largas décadas de economía capitalista, individualista y super explotadora social, económica y culturalmente del pueblo. Pero hay que ir a las causas, y son esas causas las que el proyecto de nueva constitución, el debate constitucional, tiene que poner sobre la mesa para encontrar fórmulas institucionales que atiendan a buscar la respuesta formal, una constitución es formal, pero articulada con la realidad material, para que no se vuelvan a repetir esas circunstancias que han llevado a la postración que se encuentra la población y el conjunto del país. Jaime. Sí, Lorca, adelante. Gracias. Mira, respecto de las cuestiones constitucionales que usted menciona del proyecto de Salvador Allende y su actualidad, ¿no? Habiendo transcurrido 5 largas y complejas décadas acá, que han construido un Chile distinto en muchos aspectos, ¿no? ¿Qué elementos esenciales cree usted que deben inspirar una nueva constitución democrática que nos aparte, que nos aleje del neoliberalismo? ¿Y cuáles son los ejes fundamentales en términos de esa orientación que nos permita a lo menos ir
desarmando este modelo tan feroz para la nación chilena. Ese sería mi pregunta, y al mismo tiempo, que es un punto fundamental, que es el tema este del respeto irrestricto a la soberanía del pueblo burlada, ¿no?, violentada el 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo lograr que también sectores militares, herederos de Schneider y de Prat, de los generales Schneider y de Prat, de verdaderos héroes nacionales, cómo lograr que eso también le haga sentido, esos planteamientos constitucionales de futuro, de un orden democrático inclusivo, acorde a la exigencia del siglo XXI? Ese sería mi planteamiento para usted, compañero. Bueno, en primer lugar, una constitución, un debate constitucional está condicionado por la dinámica social y política interna. Y son los propios chilenos y sus organizaciones las que van a responder fundamentalmente a sus preguntas. Yo hago una reflexión de carácter, digamos, analítico, en base a consideraciones propias de un observador, que no tiene en estos momentos responsabilidades de participación muy grande en la redacción del proyecto que comentaba antes. En estos momentos soy un observador solidario con los esfuerzos y los sacrificios que están haciendo los chilenos para conseguir liberarse de esa constitución. Y es un esfuerzo que otros pueblos han hecho y lo que están intentando hacer, y donde debo decir, para empezar, que los chilenos han ido más lejos, por ejemplo, que el pueblo español, donde yo vivo. La transición política española después de la dictadura militar de General Franco, que empieza en el año 75-76, está marcada por la imposición a los españoles de un texto constitucional aprobado en ese momento, en el año 77, pero en el que está previsto que no se pueda modificar ese texto constitucional si no es con el acuerdo de los propios partidarios de la dictadura. Y eso lo consiguen, ese veto, de que solamente con el acuerdo de los hombres que han hecho su fortuna, su vida a la sombra del dictador, puedan condicionar el desarrollo constitucional de España. Entonces, lo lograron a través del mecanismo de los 2/3. No se puede modificar la Constitución si no se aprueba esa modificación por los 2/3 de cada una de las cámaras, en los puntos fundamentales y esenciales del poder que establece la Constitución. La Constitución de Chile, desde el año 80, no del año 80, perdón, la entrada en 1990 de los acuerdos de transición posterior a la dictadura, reciben ese mecanismo de cierre constitucional, de cerradura de los 2/3. Porque la Constitución de Pinochet del año 80 se podía modificar como la del 25, como las anteriores, por mayoría simple. Pero pidan ustedes responsabilidad a los dirigentes de la transición política de Chile a partir del año 90, de por qué aceptan a partir del 90 el cerrajón de los 2/3, que ha significado en Chile lo que ha significado en España, es decir, la inamovilidad de los puntos fundamentales que engarzan desde el punto de vista económico, social y militar y geoeconómico el sistema actual con el que procede de la dictadura. Y la responsabilidad de los dirigentes de hoy, que están de nuevo manteniendo ese cerrojo de los 2/3 y están con ello condicionando que los cambios y el proyecto de constitución nueva le están regalando, reconociendo a quienes vienen de la dictadura la posibilidad de decir sí o no al cambio. En ese sentido, digo que el pueblo de Chile ha ido más lejos que el español, porque han roto, a través de las movilizaciones de los años anteriores, de los años pasados, y la gran eclosión del año 2019, han roto el marco en que les arrojó esa transición pactada del año 90.
En Chile, en España eso no ha sido posible todavía y estamos sufriendo las consecuencias de eso en estas circunstancias. Pero Chile ha abierto las compuertas y ese es el punto que va a la votación del mes que viene, seguramente va a estar confirmado. Van a ir a una asamblea constituyente y va a haber un debate sobre la nueva constitución. ¿Cuáles van a ser, desde mi punto de vista, los puntos centrales del debate? Pues sobre el supuesto de que todo el mundo estará de acuerdo en que las libertades cívicas y las libertades políticas deben ser defendidas y proclamadas por la Constitución. Pero lo que el movimiento popular en Chile agregó a eso en su historia anterior a la dictadura es que la democracia y las libertades debían de ser participativas. Es decir, no basta con votar cada 4 años o cada 6 años, sino que en la vida diaria, en los centros de trabajo, en los centros de enseñanza, en los colegios profesionales, la democracia se ejercita de manera constante a través de la participación y asegurar los mecanismos de participación que la hagan efectiva la libertad y que no quede en una simple proclamación. Ese va a ser un terreno, sin duda, de batalla de la participación. Otro terreno fundamental va a ser el de la estructura de la propiedad. Se va a mantener los cauces que permiten que los recursos naturales que, de acuerdo con la Constitución, pertenecen al conjunto de la nación, sigan siendo explotados mayoritariamente por la inversión extranjera, con la excepción de Codelco. Pero a su vez, recientemente, el 15% de sus beneficios netos que quedaban bajo control de las Fuerzas Armadas, que no rendían cuentas ante los órganos representativos del país, de la soberanía nacional, sobre el uso de ese 15%, pues tiene que volver a plantearse que los recursos económicos del país tienen que estar al servicio del país y encontrar la manera de que esa acumulación progresiva en pocas familias se interrumpa en un sentido favorable al conjunto del país, de la sociedad y, por consiguiente, a la desigualdad creciente que se ha venido generando a favor de la dictadura llegue a su término y se pase a una nueva fase histórica de creciente igualdad social y económica y, por consiguiente, de efectiva libertad política en el país. Son ideales, digamos, permanentes de cualquier democracia representativa y que están vigentes hoy en día y que continuarán vigentes en nuestro mundo cultural, en nuestro mundo cultural que está marcado precisamente por esas coordenadas y que choca con la tradición también presente en nuestro mundo que niega esos valores y esos principios. Están presentes en Chile, por ejemplo, la corriente ideológica cultural que propicia la interrupción de la democracia chilena a través del golpe militar, del poder militar, pues tiene un contexto cultural muy definido, que es el tradicionalismo católico, inspirado en la dictadura franquista española. Un hombre como Jaime Guzmán, por ejemplo, en el año 62 proclamaba en sus escritos que él se consideraba un franquista, un admirador del dictador Franco en España. Y de hecho lo que hace ese sector ideológico es influir en los militares que dan el golpe contra los militares que no estaban a favor del golpe, que los hubo, y muy importante, para adaptar a las circunstancias de Chile lo que era la dictadura militar española. Y a su vez
y esto es algo muy importante, es decir, el golpe militar que da Pinochet es un golpe militar que está inspirado en el golpe del 36 en España contra los republicanos, inclusive en los aspectos más coyunturales. El organizador, el cerebro del golpe de España del 36 contra los republicanos no es Franco, es un general que se llama Mora. El organizador del golpe en Chile en el año 73 no es Pinochet, es un general como Aureliano Stark, o es Patricio Carvajal en la Marina. Pinochet se suma al golpe 48 horas antes, lo mismo que Franco hizo en España en el año 36. Y esa influencia que tiene la tradición conservadora, tradicionalista, se mantiene durante la dictadura chilena y también la transición. El único jefe de Estado que vino a la tierra de Franco en el año 75 fue el general Pinochet. Y la transición en Chile a partir de 1990, yo he dado un ejemplo hace un momento, sí, es íntimamente, estrechamente vinculada a la forma como se hizo la transición española, que es una transición bajo la tutela de las Fuerzas Armadas que venían de la dictadura y bajo la subordinación exterior a las potencias que habían amparado y a la dictadura en España. Y naturalmente, en esa perspectiva, la impunidad de los crímenes se desprende de forma natural. Es decir, el cambio de un sistema de dictadura sin partidos políticos a un sistema político de pluripartidismo se hace con el acuerdo, como se hizo con los propios partidarios de la dictadura. El resultado de eso fue la impunidad que se impuso respecto de lo que habían cometido, no solamente en crímenes de lesa humanidad, sino también en el latrocinio y en el asalto y la apropiación de los recursos fundamentales y económicos del país. Uh-huh. Y esto forma parte del balance que tendrá que discutir los constituyentes en Chile, como tendrán que los están ya discutiendo en parte los españoles, pero en unas circunstancias mucho más difíciles que las chilenas. No, aquí en España estamos todavía lejos de haber llegado al punto de ruptura que han llegado los chilenos. Sí, bueno, recordar que estamos en esta transmisión especial conversando con Joan Garcés en esta iniciativa conjunta de la Radio Universidad de Chile y del Centro de Formación Memoria y Futuro. Nos acompañan también María Antonieta Fischer y Jaime Lorca. Joan, ya que estamos en esta tarde-noche en el propósito de hacer paralelos, yo quería preguntarle respecto a este proceso, el que está viviendo Chile, por el rol de los partidos políticos, ¿no? y del movimiento social, cuestión que en la época de la Unidad Popular no era antagónica, al revés, había una imbricación muy fuerte entre la ciudadanía movilizada, sus organizaciones gremiales, territoriales y los partidos políticos. Bueno, esa relación se ha vuelto antagónica en el Chile actual. Probablemente usted ha visto las postales panorámicas de estas movilizaciones multitudinarias y una de sus grandes características es la ausencia casi absoluta de banderas de partidos políticos, reemplazadas por algunas banderas chilenas, pero preferentemente banderas de los pueblos originarios y muy en particular del pueblo mapuche. Llama la atención, hay quienes les gusta, hay quienes les inquieta que este ha sido un estallido social que no tiene líderes, que no tiene organización formal, que no tiene mecanismos estructurados de toma de decisiones. Y ahora que estamos entrando al proceso constituyente, también en Chile hay un debate muy activo respecto a esta prevalencia que tienen los partidos políticos para poder eventualmente presentar listas, ¿no? Para efectos de los integrantes de esa eventual convención constituyente, poniéndolos nuevamente en antagonismo con los, comillas, independientes. Bueno, se abre un debate ahí, ¿no? Respecto a cuál es el derrotero que ha de tener un movimiento social, en qué momento ese derrotero tiene cauce, y muy en especial se lo pregunto porque los partidos políticos que fueron protagónicos durante la Unidad Popular y que
que sobreviven a día de hoy también se ven enfrentados a sus contradicciones, muy en especial el Partido Socialista, que fue un partido muy importante durante lo que en nuestro país se llamó la transición, que es un proceso político que en su momento fue muy celebrado mayoritariamente en Chile, pero que ahora es muy mayoritariamente cuestionado también, han cambiado los sentidos comunes. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Digamos que aquí hay dos polos. Uh-huh. El polo de la necesidad y el polo de la realidad. Uh-huh. Y se articulan y se interpenetran. El polo de la necesidad es que todo movimiento necesita organización. Entonces, hacer una nueva constitución, como hacer una nueva empresa, como hacer un nuevo equipo de fútbol o hacer lo que ustedes quieran, requiere organización. Y si no hay organización, más pronto o más tarde, el impulso inicial se disuelve o es derrotado por los adversarios que sí están organizados. Esa es la primera reflexión elemental. La segunda apunta a la realidad. La realidad, efectivamente, son partidos políticos. Yo hablo a partir de la experiencia que he vivido en mi país, en España. Partidos políticos que, como consecuencia de la dictadura, fueron destruidos durante la dictadura. Y cuando se restablece el pluripartidismo, se asiste a un proceso de cooptación de líderes por parte de las potencias que están tutelando el cambio político en España entre el 75 y el 77, y en Chile entre el 88 y el 90. Son líderes políticos, algunos de los cuales son cooptados entre los nombres que estaban asociados o militaban en partidos históricos anteriores al golpe del 73. Pero esos cooptados son puestos a trabajar y financiados, cuando son cooptados, a un proyecto que es la negación misma de lo que fue el movimiento popular de Chile hasta el 73, o de la resistencia a la propia dictadura. Y el ejemplo que hablaba antes es simbólico, como esos cooptados aceptan el cerrajón de los 2/3, que la Constitución financiera no establecía. Y en España pasa lo mismo, a través de un sistema electoral que permite a los cooptados controlar a los partidos. Y en el caso español es el sistema de las listas bloqueadas y cerradas de ámbito provincial, lista única. En el caso de Chile fue el sistema binominal. Es una adaptación en cada uno de los países con el mismo fin: controlar al electorado. Y se controla al electorado a través de listas de candidaturas que están subordinadas a los líderes cooptados. Y a través de una serie de elecciones sucesivas, aquellas personas que tienen un pensamiento más creador, más innovador, más independiente, son sucesivamente apartadas y sustituidas por cuadros políticos subordinados a los cooptados, que hacen de la vida política un modus vivendi, en el que su sueldo, el ganado de su casa, la escuela de sus hijos, todo depende de su subordinación a ese núcleo así cooptados. Y con el transcurso de los años, la degradación y degeneración de esas direcciones políticas es manifiesta tanto en Chile como en España. Los debates en el Parlamento español en estos momentos son realmente deplorables, de un nivel intelectual y político que está por los suelos, no pasan más allá de las agresiones verbales y los insultos. De modo que entiendo perfectamente el descrédito que hay de las direcciones políticas tradicionales en Chile. Y ese es un problema que es difícil de resolver, pero que tendrán que resolverse de la marcha los ciudadanos chilenos si quieren llegar a algo concreto en el proceso constituyente. Jaime Lorca. Sí, mira, qué buena descripción de lo que hemos vivido ha hecho usted, compañero, ¿no? Nosotros en Centro de Formación Memoria y Futuro somos tributarios del legado de la primera dirección clandestina del Partido Socialista que encabezó el obrero portuario Ezequiel Ponce.
Allí hubieron cuadros de lo mejor del socialismo chileno, que fueron leales colaboradores del compañero Allende antes, durante y después del proceso de la Unidad Popular. Después levantando resistencia a la dictadura desde los primeros años, los años más feroces en que se conformó este dominio del neoliberalismo, y en que se exterminó a la izquierda chilena, se la exterminó físicamente, a los mejores cuadros. Obviamente eso después se refleja en la transición. La transición fue hecha con los hombres y mujeres que volvieron del exilio, muchos de ellos muy influidos por otras ideas, ¿no es cierto?, que eran las ideas del acomodo y de la adaptación a la realidad, ¿no? Y entonces, claro, se explican muchas de las cuestiones que usted muy bien ha descrito, ¿no? Y ese descrédito que existe hoy día en los partidos políticos es lo que se está también intentando contrarrestar por muchos organismos de memoria que reivindican lo mejor de la época de la Unidad Popular y de la resistencia ante la dictadura, ¿no? Dentro de ello, Memoria y Futuro. Una de las constantes en el análisis de los compañeros que presidieron esa primera dirección clandestina socialista, que eran los sobrevivientes del Comité Central que se quedaron en Chile a resistir, era el hecho de que, a su juicio, no el único, pero el principal factor incidente en la derrota de esa hermosa experiencia que fue el proceso revolucionario de la Unidad Popular fue la falta de unidad de la dirección política del proceso, la falta de unidad respecto de una estrategia, ¿no?, que fuera capaz de combinar el poder del gobierno con el poder de las masas populares que estaban constituyendo gérmenes de poder popular. Esa falta de articulación, esa desinteligencia fue hábilmente aprovechada por el adversario, por el enemigo, para derrotar el proceso revolucionario. Por lo tanto, para nosotros, en Memoria y Futuro, la cuestión de la unidad es un tema, una pulsión fundamental en nuestra concepción de lo que hay que hacer. Y hoy día, lo que vemos nosotros, esta brecha entre el movimiento social y el movimiento político, esta división dentro del movimiento político, ciertamente es un obstáculo importante para las transformaciones que hay que hacer y que usted la ha descrito muy bien en los ejes constitucionales que debemos aspirar. Entonces, compañero, yo le pregunto, con la experiencia suya de la Unidad Popular, ¿qué importancia le atribuye usted a la unidad política de la dirección del proceso en ese entonces y sobre todo ahora? Y algunas luces. Yo sé que usted es un observador, pero un observador muy ilustrado desde fuera, no nos da consejos, pero sus opiniones pesan. Yo creo que es importante que usted nos diga cuáles son los elementos que debemos enfatizar para lograr esa unidad política en torno a una estrategia de democratización del país. Sí, el tema de la unidad estratégica en la dirección del proceso es capital. Yo en mis estudios y mis publicaciones sobre el proceso de Chile entre el 70 y el 73, y antes del 70 también, pero entre el 70 y el 73, he insistido en lo negativo desde el punto de vista de las restas, el sumarte y resta, que fue el que no se mantuviera o no se lograra una unidad estratégica de conducción. No la había, puesto que dentro del Partido Socialista había posiciones estratégicas divergentes y a su vez tampoco no había armonía tampoco con el Partido Comunista, pero tenía al menos ese gobierno un punto de equilibrio y de síntesis que era la presidencia de la República, y que es lo que permitió que durante esos 3 años, a pesar de las discrepancias internas, hubiera una conducción coherente con las limitaciones que le imponían las divergencias internas. Pero debo agregar que esas discrepancias entre partidos políticos no eran únicas en la izquierda o en las izquierdas, también estaban en la derecha, dentro de la democracia cristiana y dentro de los partidos de la derecha más allá de la democracia cristiana. De forma que, en cierto modo, puede decirse que la pluralidad dentro de las izquierdas y de las derechas es inherente a un sistema de partidos y de libertad de expresión y de organización política como la que existía en Chile entre el 70 y el 73. Y, de hecho, así fue también en la experiencia republicana española, y que unifica
a la derecha golpista no son los políticos de la derecha, es el ejército, es decir, es el mando militar sublevado. No, rectifico, no es el ejército. En el caso de España, el golpe militar fracasó. Franco, el alto mando militar de la República fue leal al gobierno. En el caso de Chile, en el 73, fueron leales al gobierno el comandante en jefe de Armada, el almirante Montero, el director general de Carabineros, el general Sepúlveda Galindo, y otros militares. Lo que ocurre es que traicionó el jefe del ejército, que aprovechó su lugar único de comandante en jefe para poner la jerarquía en marcha en contra del gobierno. Pero es ese militar sublevado el que unifica a las fuerzas de la derecha, tanto en España como en Chile, a partir del 73. En el momento actual, las divergencias internas entre los partidos de derechas y de izquierdas es patente. Basta con escuchar la radio, la televisión o los periódicos. Digamos que pensar que esas divergencias van a desaparecer por un factor u otro, creo que es irreal. Lo que hay que buscar es que, sobre la base de que hay divergencias y discrepancias, se encuentra un punto común, unos vectores, donde se suman fuerzas bastantes para llevar adelante un proyecto. Esa es la tarea. En esa tarea que, en el caso de Chile, en los 70 se llega a esa unidad, un programa común, después de años de esfuerzo buscando esa unidad. Esa unidad en torno a un programa común es quebrada, no solamente por la dictadura que persigue a todos aquellos que están buscando mantener un mínimo de integración y de acuerdos en las izquierdas, sino que es quebrada también de fuera de Chile, porque esas direcciones cooptadas que digo yo que empiezan a operar a partir del año 88 y hasta el 90, están todas en contra de mantener y buscar una unidad estratégica, que no sea el aceptar las estructuras económicas, sociales y la impunidad que procede de la dictadura. En el momento actual, quienes desde el año 90 han impulsado el que no se recupere la tradición de búsqueda de una unidad estratégica existente en el país hasta el 73, están desacreditados. Es un manifiesto. Corresponde, por consiguiente, a los cuadros, a los dirigentes, cualquiera que sea su edad y cualquiera que sea su experiencia, particularmente los que tienen alguna experiencia en lo que ha pasado en los últimos 10 y los últimos 20 años en Chile, 30 años, de ser conscientes de que hay que llegar a esos vectores de unidad dentro de la pluralidad para poder sumar fuerzas bastantes y sobrepasar el cerrojo que de nuevo le ha impuesto los cooptados de los años 90 y sus sucesores de los 2 tercios. De forma que es una necesidad estratégica, sin duda, y que de lograrlo o no lograrlo dependerá el éxito en Chile y en otras partes donde viven unas secuencias históricas semejantes. Bueno, son temas que vinculan, como lo decíamos al principio de esta emisión especial, este pasado que está tan vivo, ¿no? Con nuestro presente y con nuestro futuro. Estamos en un momento de transformaciones que nos da la oportunidad para pensar, para proyectar. En eso la revisión de la historia suele ejercer una función fundamental, ¿no? Entregándonos elementos para poder habitar de una manera más lúcida el tiempo presente. Nos alegra profundamente y nos honra haber podido tener la posibilidad a través nuestro, porque al fin y al cabo somos intermediarios de hacer llegar las reflexiones, la mirada actualizada, siempre interesante, de Joan Garcés, a todos quienes a esta hora y todas nos están escuchando y viendo.
Joan, reiterar desde nuestra parte nuestro agradecimiento por su gentileza con nosotros, con esta conversación y por supuesto a través nuestro con la ciudadanía chilena que sabe que usted ha jugado un rol muy importante también en la historia de nuestro país. Bueno, soy yo quien está contento de tener la oportunidad de evocar estos temas que, como usted dice, efectivamente me han preocupado. A mí me complace mucho el haber podido hacer detener a Pinochet para romper el muro de la impunidad en Chile. Me complace asimismo que como consecuencia del proceso en España contra Pinochet se destaparon las cuentas de los Riksbank en Estados Unidos, que dio origen en España a otro proceso en que conseguimos que todo el dinero que Pinochet había defraudado a través del Riksbank, de los $9 millones, íntegramente fuera distribuido a las víctimas de Pinochet. Me da la impresión de que si ustedes suman las sanciones económicas que los tribunales de Chile meritoriamente han impuesto a criminales en Chile para indemnizar a las víctimas, me refiero a los oficiales delincuentes, no a la participación del Estado, sino no a las subvenciones del Estado, sino las sanciones económicas a los oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad. El conjunto de esas sanciones económicas, ustedes las suman y posiblemente casi seguro que no llegan a los $9 millones que yo, con la ayuda de las organizaciones de derechos humanos de Chile, y particularmente de Víctor Pérez de Santiago, canalizamos al conjunto de las víctimas de Pinochet. Me complace asimismo indicar que este año, 2020, un tribunal internacional ha emplazado al Estado chileno, lo ha exhortado a indemnizar a los propietarios del diario Clarín para que la sociedad chilena recupere lo que fue el diario Clarín como órgano independiente al servicio del pueblo de Chile. De forma que sigo con ese extraordinario interés de la conversión en Chile y desde luego pienso constantemente en los esfuerzos y las dificultades y los sacrificios que está haciendo la sociedad chilena para librarse del peso de estos 40, casi 50. Muchas gracias, Joan. Estamos llegando al final de esta transmisión. María Antonieta Fischer, muchas gracias por participar de esta conversación. No, gracias a ustedes, gracias compañero Joan por apoyar la causa chilena desde siempre, y es tan importante entregar su mensaje a las nuevas generaciones que ven en el proceso de la Unidad Popular una forma distinta de vivir la vida, de vivir la solidaridad. Así que agradecida del espacio para ustedes también, Radio Universidad de Chile. Jaime Lorca, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Patricio. Gracias, Joan. Un honor haber participado en esta conversación. Bueno, llegamos al final. Agradecemos a Joan Garcés nuevamente. Sigan en nuestra sintonía y, por supuesto, sigamos reflexionando sobre el valor de la memoria y de aquella historia que nos sigue entregando elementos para el presente. Esta unidad que no desaparece cuando logramos verla entre aquellos desafíos de ayer y los de hoy y los de mañana. Que estén muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Programa Especial. Entrevista al doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y profesor de Relaciones Internacionales, Joan Garcés. Nos acompañó María Antonieta Fischer y Jaime Lorca. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Invitó Centro de Formación, Memoria y Futuro.